Buenos días. Tercer domingo de tiempo ordinario. Hemos sido convocados por la palabra de Dios para escuchar y guardar en nuestro corazón, celebrar en la Eucaristía y cumplir nuestra vida. La misa de hoy se celebra por el fallecimiento de Robert Stuber, Victoria Manuel Belloso, Domingo Eduardo Chávez Galindo, Elín Juliano. Pongámonos de pie para recibir al Padre Alexis Bastida. Feliz domingo tengan todos ustedes. El Ministerio de Música vive fuera de la ciudad y le ha sido muy difícil llegar aquí a la Santa Misa. Pero nuestra devoción y nuestro profundo sentido de celebrar la Eucaristía está intacto, por así decirlo. Y hoy pues encomendamos de manera muy particular a todos los trabajadores que hacen posible que nosotros podamos volver a la normalidad en esta gran ciudad y que seguramente están haciendo su actividad el día de hoy. Comencemos pues esta sagrada celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar las lecciones de hoy. Primera lectura. El pueblo comprendía la lectura del libro de la ley. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdra, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley.
Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Al salmo responsorial respondemos: Tú tienes, Señor, la palabra de vida eterna. Tú tienes, Señor. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde el principio, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y se afanaban, y su fama se extendía por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era costumbre hacerlo los sábados, se levantó para hacer la lectura, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los que asistían a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Aunque ustedes no son hijos míos, como que padecemos el mismo mal, nos cuesta cantar. Tratamos en la medida de lo posible. Hoy las lecturas son maravillosas, en el sentido de que lo importante que es para nosotros visualizar nuestra vida, entenderla lo mejor posible y sacarle el mejor provecho posible. Y uno de los elementos que nosotros debemos aprender a trabajar
es cuál es la opinión de Dios sobre las cosas. Y uno de los grandes elementos que nosotros encontramos se encuentra precisamente en la Sagrada Escritura. Y hoy, por ejemplo, encontramos el primer elemento, que es la ley. Dios creó o presentó a la humanidad una especie de contexto en el cual la humanidad podría desarrollarse para bien, para encontrar la plenitud de su vida. Y ese contexto es la ley. La ley entendida como una herramienta que le permite a la persona crecer, como un maestro, madurar. De hecho, la ley en griego se entiende como pedagogo, es decir, un instrumento que le permite a uno interpretar la vida hacia la rectitud y el bien. Una de las cosas que nosotros encontramos precisamente en la historia de hoy fue que el pueblo de Israel, debido a sus malas decisiones, terminó esparciéndose por todo lo que es la Palestina en aquel entonces y perdiendo su tierra, y vivían en distintos lugares, y con ellos perdieron todo, el templo, perdieron todo. De hecho, hará como 20 años encontraron un pequeño texto en una de las excavaciones que se refiere precisamente a este momento, porque todo se había perdido y había quedado solo esto. Entonces los profetas, los sacerdotes, los levitas, los escribas que estaban en el exilio comenzaron a recopilar la historia de su salvación, la historia de Dios y el pueblo de Israel. Y lo que Esdras presenta al pueblo con gran gozo es precisamente la recopilación de lo que se había perdido. Y la gente comenzó de Israel en ese momento a sentir el gozo de saber que Dios los ama, el gozo de saber que Dios los había guiado a través de su historia y que Dios, una vez más, en la ley les llamaba precisamente a crecer y a desarrollarse. Y ese era el llanto y el gozo que había en todas las personas que estaban en el exilio cuando encontraron de nuevo los textos del Pentateuco, es decir, la Biblia hebrea, donde nosotros podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios sobre el ser humano, que no es otra cosa que conocer a Dios, hacer el bien, amar a Dios de tal manera que uno puede amar la creación y hacerla o ayudarla a ser mucho mejor. Eso era el gozo y debe ser el gozo de cada ser humano de cara a Dios. Dios tiene una opinión maravillosa de la vida que nos debe inspirar a nosotros siempre a dar lo mejor de nosotros mismos. Luego encontramos en la segunda lectura un tema muy importante, que es que nosotros como seres humanos siempre tenemos la tendencia como a controlar, a determinar lo que no me gusta o lo que uno crea. Eso es muy postmodernista, uno crea su propia realidad, entre comillas, y piensa que esa es la única realidad posible. Pero al igual que Bretón, yo diría, uno protesta ante eso al final. ¿Y cuál es, en el fondo, la esencia de que Dios te enseña a ti? Es decir, que cada ser humano tiene talento, tiene herramientas, tiene oportunidades y tiene una vida para lograr lo que Dios le pide. Y no todo el mundo tiene el mismo talento, la misma oportunidad, etcétera, etcétera. Es decir, cada quien tiene el don de la vida y cada quien debe desarrollar su vida de acuerdo a sus talentos, de manera que uno pueda contribuir a ese mosaico que es la humanidad, a darle su belleza, su profundidad, su color, su alegría, etcétera, etcétera. Pero qué triste es, porque nosotros como seres humanos tenemos una tendencia terrible a uniformar las cosas. Entonces, qué triste sería si todo fuera blanco. O sea, no podríamos apreciar la belleza del color. O qué triste sería si todo fuera negro. ¿Qué podríamos apreciar en la oscuridad? Pero para que se den estas cosas, nosotros necesitamos la diversidad, la variedad. Y entender esto, desde entender a la mujer, desde entender a los niños, desde entender a los ancianos, entendernos.
para poder vivir mejor. Aquella conversación que nosotros siempre tenemos en la vida de entre ustedes y nosotros y ustedes, eso en el contexto de Dios como que no está claro. Es decir, Dios quiere que la humanidad sea lo que es. Una sola, como es la naturaleza. La humanidad es parte de la naturaleza. Y es tan diversa como es la naturaleza. Pero cuando uno se empeña ciertamente en hacer estas cosas, termina tomando decisiones que afectan la vida de todos. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, más claro no puede ser. Como recordatorio de que uno en el fondo no puede, la humanidad no está llamada a ser de una sola forma, está llamada a ser. Y cuando alguien le dice que esta es la única forma de ser de la humanidad, habría que preguntar si realmente cuán cerca de la verdad está eso. Entonces, ¿qué sucede en la iglesia? Bueno, muy claro. Cuando, por ejemplo, nosotros establecemos un modelo de iglesia como el que se estableció en Trento, y pensamos que no se agota, porque pensamos que no se agota, pero en realidad el ser humano evoluciona. Cuando se escribió Trento, la inmensa mayoría de la humanidad no sabía leer y escribir, como para empezar. El conocimiento de la ciencia estaba en las cortes, no estaba al alcance de la gente. Trento ayuda a crear el desarrollo que le permite a Europa y al resto del mundo resolver muchas de las realidades que tenía que afrontar. Pero al llegar al siglo XIX comienza como que a agotarse. ¿Por qué? Porque la humanidad crece y tiene otra manera de interpretar la realidad, que es lo que nosotros llamamos la cultura industrial, que tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas no muy buenas. Y así vamos nosotros, la humanidad, avanzando, y con ella Dios a su lado, Dios en el centro de todas las cosas. Porque ¿quién nos inspira a nosotros a alcanzar lo que nos proponemos en la vida? Dios. Dios siempre nos va a exigir lo mejor. Hoy día nosotros estamos ante el umbral de una nueva manera de ser de la humanidad, y todo viene a través de estas nuevos descubrimientos tecnológicos. Y cómo la iglesia, y cómo puede ser relevante la palabra de Dios en esas circunstancias. Entonces, nosotros no podemos pensar que la iglesia puede ser solamente como es en Trento o como es en el siglo XVIII. No. La iglesia somos nosotros, y crecemos en la medida en que conocemos mejor a Dios y resolvemos los temas de la realidad inspirados por la palabra de Dios. Eso es la iglesia. De resto, son modelos que nos ayudan a nosotros precisamente como a crecer y desarrollarnos. Pero cuando nosotros dentro de la iglesia comenzamos a comportarnos como nos hemos comportado en la humanidad en muchos aspectos de la vida, en que hay un solo camino, que es mi camino, y no hay otro camino, porque si no así tenemos la reforma, hemos tenido los cismas y seguiremos teniendo infinidad de cosas, porque una cuestión es lo que Dios dice y otra cosa es lo que nosotros como civilización interpretamos. Entonces es muy importante saber cuál es la opinión de Dios sobre las cosas, meditarlas y tratar de aplicarlas a la realidad. Y segundo, tenemos que tener en la iglesia muy claro algo, la diversidad. Nosotros no podemos seguir pensando en que la humanidad es de un solo modo, o de una sola lengua, o de una sola cultura. La humanidad somos todos y cabemos todos, y todos tenemos derecho a vivir en este planeta maravilloso que es la Tierra. Y una de las cosas que uno puede decir, pero ¿qué tan complicada puede ser cristiano o ser católico? Y Lucas pone en el texto de hoy la síntesis de esto. Dice: todos nosotros somos bautizados, hemos recibido el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿para qué yo recibí el Espíritu de Dios? ¿Para qué me bautizó mi mamá y mi papá y mi padrino y mi madrina cuando me llevaron a la iglesia? ¿Cuál fue el propósito de eso?
El Evangelio de hoy lo resuelve para anunciar la buena noticia. Me va a decir, Padre, ¿cuál es la buena noticia? De que Dios nos ama, de que Dios nos salva, de que Dios envió a su Hijo para darnos a nosotros la libertad de algo que es terrible, que afecta a nuestra vida, es un mal terrible, el pecado. Eso es lo que yo he recibido en esa unción. La otra cosa que yo he recibido, ¿para qué? Para anunciar la libertad a los cautivos. Esto no significa solamente los presos políticos, no. Libertad, uno puede ser preso de malas ideas. De hecho, la mayoría de personas son esclavos de sus pésimas ideas y necesitan la libertad que da el conocimiento, la verdad, la ciencia, las artes. Allí está la verdad, reflejada claramente para la civilización. ¿Qué debo hacer yo? Ilustrarme. ¿Para qué? Para ser libre. Y cuando yo veo que me estoy haciendo esclavo de algo que determina y termina mi libertad como persona, cuando yo interpreto lo que sucede en la realidad, yo tengo que tener la suficiente madurez como para poder cuestionarme y ser crítico de estas cosas. Para eso soy cristiano. Esa es una manera de ser cristiano muy importante. Tener la capacidad de buscar la libertad en el ejercicio racional más importante que tiene el hombre, que es la autocrítica. Saber criticarse a sí mismo. No ser un niño toda la vida, en el sentido de que yo hago todo bien, yo no me equivoco. Es una maravilla. No. Yo me equivoco, yo tomo decisiones que no son las mejores. Y yo tengo que aprender en mi vida de estas cosas. Y la última, que es la que el Papa nos ha enseñado en este año de alguna manera muy particular, que es la misericordia. Si uno ama a Dios y uno entiende que Dios es misericordioso con uno está llamado a ser misericordioso con la humanidad. Uno no puede quitarle todo el tiempo a la humanidad. Uno no puede exprimir esa ubre todo el tiempo sin uno darle de comer a esa vaca. Y nosotros estamos llamados realmente a desarrollar la civilización por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas. Entonces, ¿qué significa misericordia? Asumir los platos rotos y comenzar en lugar de enjuiciar y terminar uno muchas veces en un lugar donde la crítica malsana no le permite crecer al ser humano. Todo lo contrario, entender que es un ejercicio de madurez equivocarse, levantarse y seguir. Que nadie nace aprendido y que de los errores más grandes que se han cometido ha surgido precisamente el avance de muchas cosas en la ciencia, en las artes, etcétera, etcétera. Entonces, ser cristiano es algo muy práctico. Significa asumir que yo soy un mensajero de esta verdad. Significa que yo soy un trabajador profundo de mi libertad y la libertad de la humanidad. Significa que yo soy un hombre y un ser humano que tiene profundo sentido de la compasión. Y la compasión es no sentir tristeza, decir, yo me siento triste por eso. No, es asumir lo que uno puede hacer en el tiempo y en la realidad para hacerla mejor. Y cuando las cosas salen mal es cuando uno más necesita. Y en ese sentido, el ser cristiano es totalmente innovador, porque cada quien lo va desarrollando en la medida en que adquiere profundidad y conocimiento. Por eso la iglesia no puede ser algo uniforme, porque eso sería un ejército, eso sería otra cosa. La iglesia es una expresión muy profunda de lo que es la humanidad en la presencia de Dios, y que lo que permite que nosotros seamos o estemos siempre unidos es precisamente una condición que nunca hemos de perder, que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y estamos llamados a vivir en familia. Que Dios nos permita siempre madurar. Y recuerde, cada quien vive su fe, sus 24 horas en su realidad. Y uno siempre debe sentir la pasión por hacer su metro cuadrado mucho mejor. De manera que uno se sienta
llamado a la plenitud o sentir el sentido de plenitud. Yo estoy haciendo lo que Dios me pide hacer y soy feliz por ello. De lo contrario, uno siempre va a cultivar la frustración, y de la frustración viene la rabia, y de la rabia viene el pecado. Así que a madurar, uno no debe tener miedo a madurar. Madurar, estudiar, profundizar, es la única manera de cambiar. De lo contrario, uno cambia a golpes y a nadie le gusta esas cosas. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones. Después de cada oración respondamos: Señor, escucha nuestra oración. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios, los exegetas que la interpretan, de los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian para que sepan actualizar, ilusionando la vida de los oyentes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia, para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inciten al bien, sensibilicen para la belleza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas aquellas personas que están privadas de libertad de manera injusta, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles con esta tormenta de nieve que ha caído estos días en toda esta área, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas aquellas personas enfermas que nos siguen a través del internet, para que nuestra oración los sostenga, los ayude y los acompañe en esta particular circunstancia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Recibe, Dios de bondad, nuestras peticiones por intercesión de nuestra Madre la Virgen, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Yo me recuerdo una vieja canción, de repente la cantamos juntos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El pan tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lavami Domine, iniquitate mea, amunda me. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu amor admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, y lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse saludos de paz. Domino Jesucristi, que voluntate Patri, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundum vivificaste, líbrame per los sacrosanto corpore y salud tuum, que nunca separar y permitas. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma y la de todos los fieles para la vida eterna.
La parroquia tiene una colecta, así que vamos a tratar de meditar, ya que nuestro Sebastián y sus músicos no pudieron venir hoy. Por lo menos vamos a hacer buen uso del tiempo en esto. Buenas tardes. En este año, la Iglesia de Blessed Sacrament participará en Feeding Our Neighbors, una iniciativa a gran escala que busca reabastecer a las cenas en nuestra comunidad. Hasta el 31 de enero, ustedes pueden colaborar con Feeding Our Neighbors, reabasteciendo las alacenas de nuestra parroquia, de West 134th Street, y alacenas de la arquidiócesis. Solo se requiere una pequeña acción de su parte en cualquiera de estas formas: trayendo comida no perecedera los días sábados y domingos hasta el 31 de enero, donando durante la segunda colecta de las misas o vía texto u online, donando tu tiempo en una alacena o food pantry cercana. Miembros y amigos del Comité de Acción Social estarán a la entrada de la iglesia para recolectar tu donación. Para mayor información, recoge nuestro folleto al salir de la misa hoy. Muchas gracias. Gracias, Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces por Jesucristo nuestro Señor. ¿Está Ernesto Rangel aquí? No está. Checking. Bueno, en la Universidad de Columbia hay un evento muy importante, a mi modo de ver, y se trata de la presentación de un libro que ya presentamos aquí en la Santa Misa del doctor Alan Gruber Carías sobre Venezuela, y sobre todo cómo la historia de esta circunstancia histórica que vive este país. Ese libro es importante si usted es periodista, conoce periodistas, gente que emite opinión, gente que es una herramienta seria de trabajo, si usted quiere, de referencia. El moderador se da Paul y es el asistente profesor internacional de Public Affairs de Columbia University. Esto va a ser en la Universidad de Columbia y va a ser el día martes 26 de 1 a 2 de la tarde. Yo exactamente no puedo decirle porque he ido varias veces, pero no recuerdo exactamente dónde queda el Instituto de Estudios Latinoamericanos, pero va a ser seguramente allí. Escríbanme por email, disculpen esta información un poco así sketchy, pero no la tengo mejor, pues. Yo le escribí inclusive a Ernesto ayer sobre esto. De todos modos, escríbanme, de manera que, o llámenme el día de mañana para que no se pierdan la presentación de este libro, que es, y además la conversación que este libro va a suscitar dentro de los presentes allí. Así que al doctor que se encuentra aquí, gracias por su permanente cuidado de la historia de un hermoso país como el que muchos de nosotros hemos nacido. Si usted tiene alguna cosa o actividad que presentar en esta Santa Misa, por favor, hágame llegar esto a la rectoría, de manera que las personas puedan participar en las distintas actividades que ustedes programan en su vida en general, cultural, artística, intelectual, etcétera, etcétera. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, los cuide y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Recorre la vida, tú nunca solo